Listo. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar, el cual he titulado Decisión óptima de reemplazo preventivo caso de estudio. Acá básicamente lo que quiero mostrar es un poco la matemática y la importancia de la matemática para la toma de decisión de reemplazar un componente de manera preventiva. Es decir, cuando nosotros debemos hacer el reemplazo de manera preventiva asociado a la edad de la vida de operación del activo que tengamos en nuestro plan de mantenimiento. Y esa es una de las grandes preguntas que se hacen generalmente, la gerencia, porque desconocen cuándo es el momento oportuno para llevar a cabo el reemplazo de un componente. Lo que no queremos es que el activo físico falle de manera prematura o de manera anticipada y nos genere una serie de consecuencias que pudiesen verse reflejadas como pérdida de producción, impacto a la seguridad, impacto al ambiente, entre otros criterios importantes al momento de evaluar las consecuencias de la pérdida de la función de un activo físico. Y es básicamente una de las preguntas que nosotros debemos respondernos cuando estamos diseñando, estamos elaborando un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y tal cual como lo establece la norma SAE JA-11, donde nos dice que debemos evaluar lo que sería la matemática, la estadística asociada para definir los intervalos de las tareas. Entonces ya vamos a ver un poco lo que nos establece el estándar y por esa razón yo tomo básicamente lo que me dice la norma como mandatorio, inmediatamente formulo lo que es la matemática reflejada en la gran mayoría de los textos de ingeniería de confiabilidad para poder estimar cuándo es el momento oportuno para reemplazar un componente. Para con los que aún he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, cursos, talleres, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento, especialista en ingeniería de confiabilidad, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, CMRP, desde el 2016. Soy profesor universitario, coautor de 2 libros, articulista y conferencista de trabajos de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en eventos nacionales e internacionales. Ya cuento con más de 20 años de experiencia en diferentes departamentos como mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en diferentes procesos productivos como petróleo, gas, petroquímica, manufactura, minería, entre otros. Actualmente me desempeño como consultor senior en mantenimiento y confiabilidad para unidades de negocio en Latinoamérica. Quiero comenzar entonces con este webinar hablando un poquito de lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. Metodología que nos permite a nosotros, si la aplicamos de manera sistemática, tal cual como lo dice el estándar, poder obtener un plan de mantenimiento acorde a la edad del activo y al contexto operacional actual en el cual el activo está operando. El estándar SAE JA-1011 en su última publicación 2009, de manera muy resumida, podemos definir que el mantenimiento centrado en confiabilidad básicamente es un proceso, más que una metodología, es un proceso, y hay un autor que define que no es un proceso, sino que es una filosofía, pero el estándar dice que es un proceso robusto que si se aplica de manera sistemática, estructurada, disciplinada, para poder llevar a cabo lo que es la respuesta a 7 preguntas que el estándar formula, tú puedes lograr obtener lo que es un plan de mantenimiento diseñado acorde a la edad actual del activo y al contexto operacional. ¿A qué me refiero con la edad del activo? Básicamente, los activos físicos pudiesen estar en varias etapas en lo que son los patrones de falla,
6 patrones de falla que fueron analizados en la primera publicación cuando nace el RCM en la industria aeronáutica. En el reporte de 1978 se muestra 6 patrones de falla. Básicamente, los activos físicos pudiesen estar en algunas de estas zonas donde pudiese mostrar una tasa de falla decreciente, una tasa de falla constante o una tasa de falla creciente. Y es básicamente allí donde nosotros tenemos que identificar cuál es la política de manejo de falla adecuada para el deterioro que tiene el activo actualmente. Y es muy importante para ello que nosotros apliquemos el proceso de RCM paso a paso para definir al final de la pregunta número 6 y 7 cuáles son esas tareas proactivas que nos van a permitir mitigar las consecuencias o eliminar esos modos de falla. Esos modos de falla que en mi definición muy personal es la columna vertebral, es la parte neurálgica del proceso RCM. Entonces, de una manera muy resumida, RCM o mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso sistemático que permite obtener tareas proactivas para anticipar de manera muy oportuna lo que sería la falla funcional de los activos. Y básicamente en eso se concentra el curso de mantenimiento centrado en la confiabilidad, en dar respuesta a estas 7 preguntas paso a paso para poder encontrar cuáles serían los detalles importantes que pudiesen presentarse en todas y cada una de estas preguntas. Es allí donde yo, con mi experiencia, puedo orientarlo a poder ir paso a paso respondiendo las preguntas de la manera correcta para poder obtener los mejores resultados de este proceso. Este mismo estándar, básicamente en la parte 5.10, que se define como formulación estadística y matemática, y leo textualmente en el 5.10.1 que cualquier formulación estadística y matemática que se pueda utilizar en la aplicación del proceso RCM, especialmente aquellos usados para computar los intervalos de algunas tareas, es decir, ya el estándar nos orienta en que debemos ubicar prácticamente modelos matemáticos que nos permitan a nosotros calibrar esa frecuencia de mantenimiento o reemplazo preventivo, y de igual manera lo que sería la frecuencia de inspección para el mantenimiento predictivo, y en el caso del mantenimiento detectivo, lo que sería el intervalo de búsqueda de fallas por aquellas fallas ocultas asociadas a los dispositivos de protección. Entonces, lógicamente, es importante comprender que ya el estándar nos dice que esto que nosotros vamos a definir como modelo matemático debe ser lógicamente robusta y debe estar disponible y ser aprobado por el dueño o usuario del activo. Nos los coloca como condición el estándar. Ese modelo matemático que nosotros vamos a utilizar para poder calibrar la frecuencia de mantenimiento debe ser aprobada por el dueño o usuario del activo. Estos son modelos matemáticos que básicamente han sido utilizados por años. Diferentes autores lo muestran en sus libros. Así, de igual manera, se han desarrollado muchos software comerciales, herramientas computacionales que permiten estimar lo que es la frecuencia de reemplazo de manera preventiva. En este webinar yo voy a mostrar una herramienta desarrollada por mi persona, donde básicamente introduciendo los tiempos de operación hasta la falla, se puede conocer lo que es la frecuencia de mantenimiento preventivo. Entonces, bueno, yo me estoy soportando en lo que dice el estándar para poder justificar, soportar lo que es la toma de decisión de la frecuencia de mantenimiento preventivo. Y ya que estamos hablando del estándar SAE J1011 y les hablaba de las 7 preguntas del estándar para obtener un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, acá están las 7 preguntas.
La primera pregunta es cuáles son las funciones deseadas y los estándares de desempeño asociados del activo en su contexto operacional presente. Es importante que observemos que nos dice presente, porque el contexto operacional puede cambiar en el tiempo. Y si el contexto operacional cambia en el tiempo, podemos nosotros tener fallas funcionales porque se pudiese estar dando pérdida de la función. Es decir, tenemos que definir el contexto operacional y las funciones primarias, secundarias y las funciones ocultas. La segunda pregunta es de qué manera puede fallar al cumplir sus funciones. Es decir, las fallas funcionales, las pérdidas de la función, que puede ser total o parcial. La tercera pregunta es qué causa cada falla funcional, los llamados modos de falla. En este caso, la norma no es tan específica. Dice que el modo de falla es un evento único que causa una falla funcional, pero ya cuando nos vamos más a detalle en otras publicaciones, otros autores que han ahondado un poco más en lo que es el proceso del RCM, han mostrado que el modo de falla se puede subdividir en lo que es la causa de la falla y lo que es el mecanismo de la falla. Y eso básicamente es lo que nosotros enseñamos en esta capacitación. Cómo definir los modos de falla de la mejor manera para poder orientar al diseño de la estrategia de mantenimiento. La cuarta pregunta, ¿qué pasa cuando ocurre cada falla funcional? ¿Qué son los efectos de la falla? Importante esta pregunta para poder tener el basamento, el soporte para evaluar lo que son las consecuencias de la falla, que es la pregunta número 5. Y ya finalmente las 6 y las 7 es donde nosotros vamos a ubicar lo que es la estrategia de mantenimiento, la política de manejo de falla. La pregunta 6 dice, ¿qué se debe hacer para predecir o prevenir cada falla? Es decir, tareas proactivas e intervalos de tareas. Ya aquí la norma no los dice. Debemos definir cuál es la estrategia de mantenimiento y el intervalo de tareas. Aunque la norma no nos dice cómo debemos definir ese intervalo, ni mucho menos nos muestra un modelo matemático, lo deja a juicio del equipo multidisciplinario que está desarrollando el RCM, pero sí nos dice que podemos utilizar una frecuencia inicial que pudiese ser a través del juicio de expertos, pero que debemos calibrarla en el tiempo. Eso forma parte de la optimización del plan de mantenimiento. Y finalmente, la pregunta 7 dice, ¿qué se debe hacer si una tarea proactiva que conviene no está disponible? Es decir, acciones predeterminadas. Si no puedo definir una tarea, ¿qué debo hacer? Son las llamadas acciones a falta de. Ahí pudiese venir tareas, por ejemplo, búsqueda de fallas, rediseño o operar hasta la falla, que es una política de mantenimiento que se debe utilizar solo y únicamente cuando lo que nosotros tenemos como tarea que se está recomendando técnicamente es factible, pero económicamente no es rentable, entonces tendríamos que tomar la decisión si operamos hasta la falla. Entonces, en conclusión, acá la norma nos dice que debemos definir la tarea, pero también tenemos que definir el intervalo de las tareas. Y es precisamente donde yo me estoy soportando, me estoy apalancando para poder entonces mostrarles a ustedes lo que es el modelo matemático utilizado para poder obtener lo que es la frecuencia de mantenimiento preventivo. Veamos lo que es un perfil de funcionabilidad. Este perfil de funcionabilidad, muchos de ustedes posiblemente lo han escuchado, lo han visto. Yo siempre trato de mostrarlo porque a pesar de que muchos lo han escuchado o lo han visto, lo han estudiado, sigue surgiendo la duda en cuanto a lo que es el tiempo medio para la falla y el tiempo medio entre fallas. En este gráfico vamos a observar que tenemos tres fallas. La falla 1 corresponde a un tiempo de operación 1, es decir, el tiempo de operación hasta la falla 1. Luego viene un tiempo de recuperación y luego viene un tiempo de operación 2 hasta la falla 2. Luego un tiempo de recuperación 2 y un tiempo de operación 3 hasta la falla 3. Estas son fallas funcionales. Es decir, nosotros acá básicamente tenemos tres modos de falla.
lo que estoy mostrando en este diagrama de interrupción. En este perfil de funcionabilidad, lo que yo quiero que quede claro es que pudiésemos tener que la falla 1 corresponde a que el sello mecánico está desgastado, la falla 2 puede ser un rodamiento fundido y la falla 3 puede ser asociada nuevamente al sello mecánico desgastado. Entonces, en ese sentido, tenemos dos modos de falla importantes. Pero, ¿qué hacemos con los tiempos de operación? ¿Cómo analizamos los tiempos? Pero para poder aplicar un modelo matemático, una de las razones más importantes es precisamente la cultura del dato, la gestión del dato, cómo nosotros interpretamos en esta bitácora, en este registro histórico, en esta fuente de información propia, cómo nosotros podemos analizar esos tiempos para poder llevarlo a un modelo matemático. Porque en ese modelo matemático, si tú introduces basura, vas a obtener basura. Entonces, por eso es muy importante y es una recomendación personal que siempre que vamos a utilizar alguna herramienta computacional que tengamos que introducir algún tipo de data, hagamos uso de la inteligencia para poder discriminar entre lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es lógico y lo que no es lógico. En ese sentido, en este diagrama de interrupciones, nosotros podemos observar que hay tiempos de operación. Pero, ¿qué pasa si nosotros solamente sumamos, que es el gran error que se comete para la falla 1 y la falla 3, en el caso que analicemos para el sello mecánico como modo de falla, el tiempo de operación T01 y T03? ¿Qué pasa con el T02? No lo estamos considerando y eso es un error que se comete con frecuencia, porque no se considera ese dato que está allí como T02. Y eso es un tiempo asociado a ese modo de falla. Lo único que allí no falló el sello mecánico, pero es un tiempo que nosotros lo consideramos como un dato censado o un dato suspendido. Es importante esos tiempos considerarlos, porque con eso lo que estamos logrando es disminuir el nivel de lo que sería un análisis de confiabilidad muy pesimista. Con esto hacemos que el análisis de confiabilidad sea menos pesimista al momento de introducir tiempos de operación y que no ha ocurrido una falla funcional con ese modo de falla, asociado a ese modo de falla. Entonces, bueno, básicamente este perfil de funcionabilidad lo que nos permite a nosotros es ver cuáles son los tiempos de operación que pudiesen ser censados a la izquierda, censados en intervalos y censados a la derecha. Y es lo que voy a mostrar en la siguiente lámina, cómo nosotros podemos interpretar los datos censados y los datos completos. En el caso de que siempre ocurra en estas tres fallas, por ejemplo, los tres modos de falla que pueden estar asociados a estas fallas funcionales es el mismo. Entonces, en este caso, no habría un dato censado. Básicamente, aquí tendríamos un tiempo de operación asociado a un modo de falla en particular. Pero es lo que quiero mostrar en la siguiente lámina. Esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia y observo con preocupación que generalmente no analizan la data de manera correcta. ¿Qué es confiabilidad? Es un tema que también tiende a confundir y que en la mayoría de mis capacitaciones hago esa pregunta y no obtengo la respuesta correcta. La confiabilidad desde el punto de vista probabilístico es la probabilidad de que un activo físico pueda cumplir con su función durante un tiempo determinado bajo condiciones operacionales preestablecidas, como presión, temperatura, caudal, pH, densidad, entre otras variables del proceso. Básicamente les estoy indicando que en este caso la confiabilidad es una función del tiempo. Matemáticamente, R de t es igual a F de t sobre H de t, donde F de t es la función de densidad de probabilidad y H de t es la tasa de falla. Quiere decir que R de t, que es la confiabilidad, es inversamente proporcional a la tasa de falla. Es decir, que si la tasa de falla se incrementa, la confiabilidad disminuye. La confiabilidad R de t es la integral de t a infinito, es decir, cuando t es igual a 1 hacia
hasta el t igual a infinito, que se hace prácticamente cero. La f de t diferenciar de t. Eso desde el punto de vista matemático. Si lo podemos ver en la gráfica, fíjate cómo tenemos acá en la parte inferior izquierda, tenemos lo que es la función de densidad de probabilidad, que es básicamente el principio de la caracterización probabilística para poder ubicar la mejor distribución que me permita poder tomar decisiones. Para ello tenemos que basarnos primero en la estadística no paramétrica, construir histogramas de frecuencia y luego con simplemente ir colocando diferentes funciones probabilísticas, poder probar cuál de ellas hace el mejor ajuste. Este mejor ajuste donde el valor del t sea más pequeño, esa es básicamente la mejor distribución. Como un dato importante, el señor Paul Barringer en uno de sus artículos publicó que entre los 85 y el 95% de los equipos mecánicos se pueden representar perfectamente con la distribución de Weibull. Y eso está demostrado. La distribución de Weibull puede ser utilizada para las tres etapas en lo que es el patrón de falla tipo A, que es la curva de la bañera, para mortalidad infantil, cuando beta es menor a 1, operación normal cuando beta es igual a 1, y para la etapa de desgaste o deterioro cuando beta es mayor a 1. Entonces, perfectamente nosotros podemos utilizar la distribución de Weibull para cualquiera de estas tres etapas de la curva de la bañera. Entonces, sin duda alguna, la distribución de Weibull puede ser utilizada para poder caracterizar datos históricos del comportamiento de un equipo mecánico. Sin embargo, hay algunas distribuciones que cuando tú haces el análisis, la caracterización probabilística, por ejemplo, por el test de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov, puede ser que Weibull no tenga el valor del test más bajo, sino la exponencial o la normal o la log normal o la gamma, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que Weibull no pueda ser utilizada, porque te puede indicar que Weibull es no rechazada. Ya lo vamos a ver cuando veamos la herramienta. Weibull es no rechazada, pero el valor del test no es el menor de todos los valores de t que hemos analizado. Entonces, en la parte inferior derecha de esta presentación, observamos las dos curvas tradicionales. La curva que va disminuyendo en el tiempo, que corresponde a R de t, es decir, a la confiabilidad, y la curva que se incrementa en el tiempo, que es la probabilidad de falla. El complemento, básicamente, confiabilidad más probabilidad de falla es igual a 1. Ahora veamos entonces, ya que estamos hablando de la distribución de Weibull, básicamente quiero mostrar la matemática y un par de gráficas importantes que nos permiten comprender lo que es la aplicación de la distribución de Weibull. Acá tenemos la ecuación general de la función de densidad de probabilidad de Weibull. En la lámina anterior yo les decía que R de t, que es confiabilidad, está en función de f de t y de h de t. Es decir, es directamente proporcional a la función de densidad de probabilidad, inversamente proporcional a la tasa de falla. Acá básicamente es lo que estamos observando. F de t, en este caso la función de densidad de probabilidad, es igual a h de t por r de t. Ahora, en este caso tenemos que beta sobre eta por t menos gamma, que es el parámetro de posición, generalmente para estudios de tiempo asociados a mantenimiento del parámetro de posición, que es el tercer parámetro de distribución de Weibull, es igual a 0. Entonces, en este caso nos quedaría t sobre eta a la beta menos 1. En este caso tenemos los parámetros de distribución de Weibull, beta, eta y gamma. Y tenemos luego lo que es exponencial de menos t menos gamma sobre eta a la beta. Eso es la ecuación de la probabilidad de supervivencia o de la confiabilidad. Entonces, este producto es básicamente la función de densidad de probabilidad para un t mayor a gamma. Para cuando la función de densidad es igual a 0, entonces ya básicamente ahí tenemos que el tiempo es menor o igual a gamma. Si observamos entonces las gráficas, la parte inferior izquierda, tenemos básicamente varias funciones de densidad de probabilidad que corresponden a diferentes valores de beta, que es el parámetro de forma. Tenemos cuando beta es igual a 0.5, es decir, menor a 1,
que básicamente lo que estamos encontrando, la curva de color verde, que es una distribución hiperexponencial. Esa distribución hiperexponencial es cuando beta es menor a 1. En ese caso podemos utilizar la distribución de Weibull. Cuando tenemos menor a 1 dijimos que era mortalidad infantil, o podemos utilizar esta otra distribución. Pero ya cuando beta es igual a 1, que podemos utilizar la distribución exponencial, estamos en operación normal, también podemos utilizar otra distribución que se ajuste, en este caso, para beta igual a 2.5, ya vemos cómo tiende a tomar otra forma, ya acercándose a la forma de la distribución normal. Y ya cuando tengamos beta igual a 3.4, ya básicamente es una distribución normal. Entonces, por esa razón, en el patrón de falla tipo A, en lo que sería la mortalidad infantil, lo que es la operación normal y en desgaste, ya cuando estamos en la etapa de desgaste, ya podemos utilizar la distribución de Weibull y también podemos utilizar la distribución normal para poder caracterizar esos tiempos asociados al deterioro. Y acá lo podemos observar, cómo tiende ya a comportarse como una distribución normal, hasta beta igual a 5. En este caso, tenemos que gamma es igual a 0 y que eta se mantiene constante para poder obtener estos resultados. Acá tenemos también lo que es la tasa de falla en función al tiempo, que es básicamente lo que les acabo de comentar del patrón de falla tipo A, cuando beta es menor a 0, perdón, menor a 1, cuando beta es igual a 1 y cuando beta es mayor a 1. Ahí está básicamente lo que es el comportamiento de la tasa de falla. Entonces, con estas distribuciones probabilísticas que nosotros podemos analizar los diferentes históricos, tiempos de operación hasta la falla, básicamente nosotros podemos tomar decisiones de cuál es la mejor distribución para poder tomar entonces lo que sería el tiempo de reemplazo preventivo. En cuanto a los datos censados, acá tenemos lo que serían los tiempos de operación hasta la falla. Si ese tiempo de operación se da hasta la falla, básicamente acá no hay un tiempo censado, operó todo un tiempo y falló, no hubo básicamente algún otro intervalo o no hay un dato adicional. Luego tenemos lo que son los datos censados, pero en este caso los tenemos censados hacia la derecha. Tenemos lo que es operación hasta la falla y algunos equipos, unidades aún siguen operando. Ese tiempo que aún sigue en operación, ese tiempo que aún sigue en operación es el que yo llamo un dato censado. Ese tiempo que aún tenemos en operación o que básicamente está en intervalo o que es un tiempo que operó hasta una falla o es el tiempo de operación hasta una próxima falla. Eso es un dato censado en este caso a la derecha. Luego tenemos un dato censado en intervalo, muy utilizado, ya lo voy a mostrar en el caso de estudio. Fíjate cómo tenemos un tiempo de operación, luego hay básicamente un intervalo. En ese intervalo, si nos vamos entonces a lo que les comentaba del perfil de funcionabilidad, ahí observamos cómo el tiempo de operación 2, T02, pudiese ser un intervalo, un dato censado en intervalo entre lo que sería el T01 y el T03. Y los datos censados a la izquierda, que en el caso del perfil de funcionabilidad pudiese ser el T01. Ese tiempo de operación hasta la falla número 1 es el tiempo asociado a lo que sería el primer dato censado. La prueba de bondad de ajuste es sumamente importante, ya que estamos hablando de lo que sería la decisión óptima para el reemplazo preventivo, lo que sería la caracterización probabilística, obtener ese perfil para poder ubicar esa distribución que haga el mejor ajuste, como lo mostré en la lámina anterior, para ubicar el menor valor del test y poder definir cuál es la mejor distribución. En este caso, la herramienta que voy a mostrar está básicamente soportada en la distribución de Weibull. Y en la prueba de bondad de ajuste, una de las pruebas que más se utiliza es Kolmogorov-Smirnov. Ahí básicamente lo que tenemos es una distribución hipotética. Esto básicamente que estamos observando es la curva de esa distribución que estamos haciendo el análisis.
y básicamente lo que tenemos es que ubicar un punto que esté sobre esa curva y un punto que no esté en la curva, sino que está en el histograma. Eso es lo que me da la diferencia, y esa diferencia básicamente forma parte del análisis de lo que es la ecuación del valor del test de Kolmogorov-Smirnov. Veamos ahora lo que es el modelo de decisión, operar o mantener. Básicamente tenemos tres curvas, una curva de color azul que básicamente disminuye en función al tiempo, son los costos directos, una curva de color rojo que se incrementa en el tiempo, que es el costo asociado al riesgo, y la combinación de los puntos de estas dos curvas nos da la tercera curva, que es básicamente el impacto total al negocio. Esto es el modelo matemático, este es el modelo matemático utilizado para poder ubicar de manera gráfica cuál es el punto de inflexión de esta curva y poder ubicar ese punto de inflexión para poder definir cuándo es el momento oportuno para reemplazar un componente de manera preventiva. Acá básicamente estamos observando las tres curvas y tal cual como lo estamos viendo acá, básicamente lo vamos a ver ahora en la herramienta. Fíjate cómo tenemos acá que hacer un reemplazo antes del punto óptimo tendríamos un costo muy alto, pero un riesgo muy bajo. Pero si hacemos el reemplazo luego del punto óptimo tendríamos un riesgo muy alto, pero un costo de planeado más bajo. Entonces hay que hacerlo en el punto óptimo, ni antes ni después. Eso es principio básico, fundamental del modelo de decisión, operar o mantener, o modelo de decisión, costo-riesgo. La limitación de este modelo básicamente es la construcción de la curva del riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es la probabilidad de falla por las consecuencias, y es precisamente allí donde limita a las grandes organizaciones, a las gerencias de mantenimiento, a poder tomar una decisión de manera oportuna, porque no tienen la manera de cómo construir esta curva asociada al riesgo. Y es allí prácticamente donde la gerencia de mantenimiento no puede tomar decisión de manera oportuna, porque carece de la data histórica robusta para poder construir básicamente este modelo de decisión. Muy importante en la gerencia de mantenimiento para anticiparse a cualquier falla funcional. Esa curva del riesgo, casualmente la que acabo de mostrarle, puede ser asociada a confiabilidad, una de ellas, que es la que vamos a mostrar ahora, asociada a confiabilidad de los tiempos de operación, pero también puede ser una curva asociada a los costos operativos, puede ser una curva asociada a lo que es el costo de capital amortizado, a lo que es la pérdida de eficiencia, a lo que es una acción de mantenimiento para prolongar la vida útil de un activo. Es decir, podemos tener más de una curva y la suma de estas curvas nos daría esa curva de color rojo que mostramos en la lámina anterior, que es la curva del riesgo. Quiere decir que el riesgo nosotros lo podemos encontrar con una sola curva o con más de una curva, y luego la suma es lo que nos permite obtener lo que es la curva total del riesgo, para sumar con la curva asociada a los costos planeados, modelados a diferentes frecuencias, y que eso nos permite a nosotros poder obtener lo que es una mejor combinación. Eso es básicamente lo que es el modelo, una combinación de puntos hasta obtener la mejor combinación de puntos de los costos planeados y los costos no planeados para obtener lo que es la curva del impacto total al negocio. Veamos entonces lo que es el modelo matemático. Este modelo matemático, que básicamente lo que nos dice es una operación, un tiempo de operación, un tiempo planeado hasta un reemplazo preventivo. Luego de una falla hacemos el reemplazo y luego tenemos un tiempo para hacerlo de manera preventiva. Considerando esto, básicamente en la vida real, básicamente lo que tenemos es que ir acumulando los tiempos de operación, y una manera muy sencilla, como lo hace la gerencia de mantenimiento, los ingenieros de mantenimiento, es simplemente ubicar lo que es el tiempo medio entre falla o el tiempo medio para la falla, y ya con eso consideran de que hacerlo antes del tiempo medio para la falla
es un buen tiempo para poder anticiparse y para poder hacer un reemplazo. Eso básicamente es una decisión que pudiese llevar a la organización a un nivel de riesgo muy alto al momento de aplicar esa política para la toma de decisión. Lo recomendable es aplicar un modelo matemático como este, que básicamente considera los costos planeados por la confiabilidad más los costos de la falla o los costos no planeados por la probabilidad de falla entre lo que es una longitud esperada del ciclo, que es básicamente resolver la integral de esta, básicamente de esta área que está sombreada para poder obtener lo que sería el costo en la tarea planeada, en el tiempo planeado. Ese costo en ese tiempo planeado básicamente es lo que nosotros estamos buscando, porque ese costo en el tiempo planeado debemos buscar el costo mínimo o el más bajo para poder decir que ese es el costo óptimo. Veamos entonces un caso de estudio, básicamente que nos permite visualizar la realidad de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y este caso de estudio dice que se dispone de la data asociada a los tiempos de operación hasta la falla en horas para diferentes modos de fallas ocurridos en una bomba centrífuga instalada en una planta de proceso petroquímico. La bitácora de este equipo muestra fallas recurrentes en el sello mecánico marca X, lo que se manifiesta como pérdida de desempeño y baja confiabilidad debido a la recurrencia de este modo de falla. El costo planeado son $100 y el costo no planeado, es decir, no realizar la acción de mantenimiento, está costándole a la organización $1000. Acá tenemos los tiempos de operación en horas, tenemos modos de fallas, en este caso tenemos diferentes modos de fallas como sello mecánico desgastado, rodamiento fundido, eje doblado, voluta agrietada, impulsor suelto. ¿Qué hicimos? Bueno, básicamente lo que hacemos es aplicar lo que ya aprendimos sobre el análisis de los datos. Vamos a acumular los tiempos de operación considerando datos censados y tenemos al final una tabla como la que tenemos en la parte derecha, donde el único modo de falla es el sello mecánico desgastado y tenemos unos tiempos de operación. Tiempos de operación en horas. Ahora vamos a llevar estos tiempos de operación en horas a la herramienta que he diseñado para esto. Tiene como nombre ADA Preventivo. Es una herramienta diseñada para la optimización de la frecuencia de mantenimiento preventivo. Acá vamos a introducir entonces los tiempos de operación que hemos extraído de esa bitácora. Vamos a colocar estos tiempos de operación, no importa el orden. Luego lo importante es que esto debe estar ordenado de menor a mayor. Y es básicamente lo que voy a hacer. Voy a ordenarlo de menor a mayor. Una vez que esté ordenado de menor a mayor, voy a hacer la caracterización probabilística. Voy a definir cuál distribución probabilística. Como ya hemos dicho que la distribución de Weibull es una distribución que se adapta a la mayoría de los tiempos de operación asociados a componentes mecánicos, voy a seleccionar la distribución de Weibull. Voy a seleccionar un estimador para la confiabilidad. En este caso voy a seleccionar lo que es el Media Bernard RAM. Ya me dice cuánto es el valor del test, pero debo seleccionar un nivel de significancia para que me diga entonces cuánto es básicamente el valor crítico asociado a ese nivel de significancia. Acá la herramienta ha hecho una caracterización probabilística. Seleccionando la distribución de Weibull con el estimador, obtenemos el valor del test. Con el nivel de significancia obtenemos el valor crítico y en conclusión el resultado del test me dice que la distribución Weibull es no rechazada a un nivel de significancia igual a 0.05, es decir, a 5%. Es decir, que la distribución de Weibull se adapta perfectamente a este conjunto de datos. Si seleccionamos otra distribución, como por ejemplo la exponencial, de igual manera me dice que la exponencial es no rechazada. Luego seleccionamos normal o log normal y me dice que es no rechazada. La normal también me dice que es no rechazada y la gamma también me dice que es no rechazada. Pero acá la herramienta me dice que el mejor ajuste lo hace la distribución de Weibull. Por esa razón yo dejo entonces la distribución de Weibull.
Acá tengo el valor de beta, el valor de eta, los parámetros de la distribución de Weibull. Me dice que es 1.28, es decir, que está en la etapa de deterioro, de etapa de desgaste. Está en la tercera etapa de la curva de la bañera del patrón tipo A. Tenemos el valor de eta y tenemos el BQ Life. El término de disponibilidad, ya vamos a ver ese campo. Para ello vamos entonces a completar los otros campos. Vamos a definir la unidad monetaria, porque vamos a hacer un análisis costo-riesgo. Esto está en dólares. La unidad de tiempo nos dijeron que estaba en horas. ¿Cuántos equipos? En este caso tenemos uno. Nos dicen que los costos planeados son $100 y no planeados son $1000. Y vamos a colocar un tiempo misión de 1000 horas. Para ello ya la herramienta nos dice cuánto es la confiabilidad, cuánto es la probabilidad de falla, cuánto es la tasa de falla, el tiempo medio para la falla, la desviación estándar y nos dice cuánto es el BQ Life. En este caso, el BQ Life para el 10% nos dice que el 10% de las fallas van a ocurrir aproximadamente a 1043 horas. La vida característica o la edad característica para fallar, que es ETA, es aproximadamente 6044 o 6045, redondeándolo, horas. Beta es 1.28. Y si nosotros queremos ahora observar lo que es el valor de la disponibilidad, también podemos obtener en la herramienta, si colocamos algunos tiempos de recuperación, podemos obtener el valor de la disponibilidad. Esos tiempos de recuperación tenemos que definirlo si están asociados a un tiempo correctivo, a una acción de mantenimiento correctivo, a una acción de mantenimiento preventivo más correctivo o simplemente una acción de mantenimiento que se generó en algún momento. Por eso que es importante, porque eso nos va a permitir poder definir si la disponibilidad que nos está dando la herramienta es inherente, alcanzada u operacional. Vamos a colocar acá entonces algún otro tiempo y ya con esto es suficiente para que nos diga que la disponibilidad es 99,93%. Ya con esto tenemos todos los datos, básicamente, que hemos introducido. Tenemos respuesta para tomar decisiones en base a lo que es la distribución de Weibull, pero aún no sabemos cuándo es el momento oportuno para reemplazar el componente. Vamos entonces a lo que son los resultados. Vamos a colocar en los estimadores, vamos a iniciar con 100 horas y que nos calcule cada 100 horas. Inmediatamente la herramienta nos construye las gráficas y nos muestra el papel probabilístico, las gráficas de la confiabilidad que disminuye en el tiempo, la probabilidad de falla que se incrementa en el tiempo, la tasa de falla que se incrementa en el tiempo, y ya vimos que beta era 1.28, la función de densidad de probabilidad, tenemos el papel probabilístico de Weibull, donde tenemos la recta de la confiabilidad, tenemos los puntos ploteados, en este caso utilizamos el método de estimación de mínimos cuadrados, y tenemos acá que la inclinación de esta recta es 1.28, tal cual como ya lo vimos en los resultados de la parte anterior. Tenemos R al cuadrado, que es el coeficiente de correlación. Nos dice que es 97%, es decir, que la distribución de Weibull se adapta perfectamente a este conjunto de datos que está ploteado en este papel probabilístico. Y luego tenemos acá lo que es la tabla resumen de lo que es la confiabilidad para diferentes tiempos planeados, la probabilidad de falla, la tasa de falla y la función de densidad de probabilidad. Tenemos los costos planeados para los diferentes tiempos planeados, los costos no planeados para los diferentes tiempos planeados y el costo total, que es la suma del costo planeado más el costo no planeado. ¿Qué hace la herramienta? Ella me va a ubicar el tiempo más bajo en esta tercera columna de costo para indicarme dónde está el punto óptimo. Acá lo podemos ver gráficamente. Sin embargo, podemos nosotros jugar un poco con los valores asociados a estos indicadores de tal manera de poder obtener una gráfica que sea un poco más fácil de visualizar. Y de igual manera se van a modificar las curvas. Tenemos ahora cómo se desplaza la banda de color azul, ubicando el valor más bajo de esta tercera curva de costo. En este caso me dice que el punto más bajo está a 1900 horas del tiempo planeado. Y si vamos entonces a lo que es
las curvas, fíjense cómo, tal cual como lo mostré en la imagen, en el slide, la herramienta muestra lo que es básicamente la construcción de las tres curvas. Nos dice que la frecuencia óptima son 1900 horas e incluso nos dice cuánto es el costo óptimo, es decir, el costo asociado a 1900 horas. Me dice también cuál es el número de piezas necesarias para poder llevar a cabo ese mantenimiento preventivo en un horizonte económico de 8.760 horas. Ahora, en este caso, el número de piezas me dice que es 5.78, es decir, está entre 5 y 6 piezas que debemos tener en el almacén. En este caso, el tema de la tenencia de repuesto en el almacén, vamos a profundizar un poco más en lo que es un modelo más detallado como es la distribución normal, haciendo uso de la distribución normal para poder obtener lo que es el parámetro asociado al punto de pedido, a la cantidad económica de pedido, lo que es otra política de reposición como es el mínimo y es el máximo. Es decir, para el tema de gestión o de gerencia de inventario, para mantenimiento lo podemos hacer con mayor profundidad, con mayor detalle en otros modelos matemáticos. Pero sin embargo, esta herramienta nos muestra de manera muy sencilla cuánto sería la cantidad de piezas que nosotros necesitamos para llevar a cabo esta acción de mantenimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros con este caso de estudio? Podemos jugar un poquito con lo que serían los costos. ¿Qué pasa si nosotros ahora el costo planeado lo vamos a incrementar? Vamos a colocar ahora que es $500 y el costo no planeado lo podemos dejar igual. En este caso, fíjate cómo ahora la frecuencia de mantenimiento ahora es 3.900 horas. Ahora se está desplazando. Ahora no lo hagas tan frecuente porque es mucho más costoso en cuanto al riesgo. Y eso es lo que está buscando el modelo matemático, buscar la mejor combinación de costo asociado a la acción planeada y a la acción no planeada. Y eso es lo que está haciendo él. Si nosotros bajamos el valor del costo planeado, por supuesto lo puedes hacer mucho más veces. Ahora, si tú incrementas el valor de lo que sería el costo planeado, ahora, por ejemplo, el costo planeado es mucho más costoso que el no hacer la acción de mantenimiento. Fíjate cómo ahora te dice que lo hagas a 4.300 horas y pudiese estar mucho más allá de 4.300 horas. Por ejemplo, si nos vamos a la tabla, fíjate cómo la banda de color azul está al final. Eso no quiere decir que sea 4.300, sino que tienes que cambiar los indicadores que tenemos acá, los contadores, para poder ubicar el mínimo que no lo estamos visualizando. Y ahora sí se desplaza la banda de color azul. Y fíjate que no era 4.300, era 6.500 horas que deberías hacer ahora el mantenimiento preventivo. Fíjate cómo cambia la curva. Entonces la herramienta, de manera muy amigable hacia el usuario, tú puedes ir jugando con esos costos planeados y costos no planeados para poder obtener lo que sería básicamente la frecuencia óptima de reemplazo. Si es muy costoso y el costo de hacer la acción de mantenimiento es superior a lo que sería no hacerla, tal cual como nos dice el estándar SAE J1011, que la tarea debe ser técnicamente factible y merece la pena realizarla. Es decir, ya el estándar nos orienta que no solamente tiene que ser técnicamente factible la tarea, sino que también tiene que ser económicamente rentable y presupuestariamente viable. Cuando hacemos uso de la SAE J1012, en el diagrama de decisión, tú te preguntas allí, en lo que está en el estándar, en el diagrama de decisión, te dice, es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea basada en la condición, por ejemplo, o basada en lo que es el reemplazo de manera preventiva, como un reacondicionamiento cíclico, una sustitución cíclica, un descarte, un reemplazo de manera anticipada. Eso es básicamente lo que nos establece el mantenimiento centrado en confiabilidad, que hay que buscar no solamente que sea técnicamente factible, sino que sea económicamente rentable. Entonces, bueno, básicamente ya con este modelo, con esta herramienta, creo haber dejado claro la importancia de los datos de tiempos de operación hasta la falla, la importancia de lo que son los datos completos y los datos censados o suspendidos,
la importancia de lo que es básicamente un modelo matemático bien estructurado, tal cual como lo dice el estándar, que el modelo que vamos a utilizar para poder ubicar el intervalo de la tarea tiene que ser robusto y que tiene que ser aceptado por el dueño y usuario del activo físico, y cómo mezclando esa matemática con un modelo como es el de decisión, modelo de decisión operar o mantener, o modelo de decisión costo-riesgo, podemos tomar decisiones en la gerencia de mantenimiento. Entonces, ya para ir cerrando mi presentación, voy a dejar unas pequeñas conclusiones. En resumen, no basta con diseñar un plan de mantenimiento perfecto, considerando todos los modos de falla que han ocurrido o los que pueden ocurrir a través de las diferentes herramientas o metodologías que sirven de soporte para responder la pregunta ¿qué hacer?, sino que también se deben definir cuándo hacer la acción de mantenimiento para soportar la toma de decisiones en la gestión de mantenimiento. El estudio de la frecuencia óptima de mantenimiento o reemplazo preventivo debe ser calibrado o revisado si el contexto operacional donde está instalado el activo cambia con el tiempo, ya que esto puede afectar la confiabilidad, el desempeño, entre otras variables, debido a la afectación del comportamiento del activo para cumplir con sus funciones. Tal como se mostró en esta presentación, la confiabilidad del activo se ve afectada a medida que el equipo envejece, ya que su tasa de falla se incrementa, por lo que se recomienda adecuar los planes de mantenimiento a la edad del equipo, considerando los costos en el ciclo de vida para seleccionar las tareas que sean no solo técnicamente factibles, sino económicamente rentables y presupuestariamente viables. Y en conclusión, para el caso que acabamos de mostrar, la decisión óptima para el reemplazo preventivo es 700 horas y se deben tener 6 piezas en el almacén, tal como se muestra en el estudio. Dando crédito a los autores que he consultado para desarrollar esta presentación y para el desarrollo de la herramienta computacional, acá les dejo una lista de bibliografía que pueden consultar para profundizar un poco más sobre lo que yo he mostrado durante esta presentación. Y por su atención, muchas gracias. Acá están mis contactos, mi correo corporativo, mi correo personal. Cualquier duda me la pueden hacer llegar allí, con gusto les responderé. Muchas gracias por su atención.